rural, 1950-1960. Aunque fueron diferentes en cada región, los bandoleros colombianos siempre han sido vistos como simples criminales inhumanos que dirigían cuadrillas a caballo y robaban a los ricos de la época en las zonas rurales. Otra manera de analizarlos ha sido desde el mito campesino del caballero andante, vengador de los humillados y ofendidos, voz de los que no tienen voz, al cual se adscriben frecuentemente los dones de la ubicuidad, la invisibilidad y la invulnerabilidad, pasando muchas veces a ser los sujetos centrales de las sagas campesinas, insertándose de este modo, a veces por siglos, en la memoria popular. De cualquier forma, los bandoleros son producto de políticas de diferenciación de clases y de privilegios entre quienes acumulan el capital y quienes lo producen. Tenían el apoyo de los campesinos y sus demandas eran respaldadas por grupos que buscaban legalizar la tierra baldía, colonizada y trabajada. Acá te vamos a presentar algunos de los bandoleros liberales más famosos y la región en la que se efectuó su acción guerrillera. A los bandoleros también se les conoció como chusmeros por su origen popular, casi todos campesinos con filiación en su mayoría liberal, pero grupo en el que también había conservadores. Al ser víctimas de la violencia, decidieron tomar justicia por su propia cuenta y armarse convirtiéndose en autodefensas. Algunos miembros de este grupo eran ex policías y otros ex miembros del ejército. Gran parte de los bandoleros eran guerrilleros desmovilizados por la amnistía del general Rojas Pinilla. Otros se negaron a entregar las armas y eran usados por terratenientes para cometer delitos de extorsión y demás. La provincia de Sumapaz, que está conformada por los municipios de Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, Granada, Pandí, Pasca, San Bernardo, Silvania, Tibacuy y Venecia, vio la acción del gran Juan de la Cruz Varela. Juan de la Cruz Varela nació en noviembre de 1902 en Ráquira, Boyacá. Luego de hacerse cargo por 20 años de sus hermanos huérfanos, se estableció en la región del Sumapaz y allí asumió un papel activo en la política regional, representando los intereses del movimiento agrario y las luchas campesinas, primero como concejal en Icononso y luego como diputado a la Asamblea del Tolima. Juan de la Cruz Varela fue blanco de las burlas de los demás políticos regionales, quienes se referían a él despectivamente como el alpargatón, en parte por su origen, pero sobre todo porque defendía los intereses de los campesinos y no se prestaba a manejos clientelistas. Después de la muerte de Gaitán en 1948, Juan de la Cruz Varela se sintió sin respaldo político en la dirección del movimiento agrario y decidió ingresar al Partido Comunista. Allí conoció a otros labriegos acostumbrados a las labores del campo que debieron convertirse en guerrilleros, una actividad que nunca habían pensado. En 1952 atacaron el puesto militar de La Concepción, que era la base militar más importante del Sumapaz, y resistieron hasta cuando la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla lanzó una ofensiva militar sobre Villarrica en el Tolima. En 1955, tras la denuncia del general Cuéllar Velandia sobre la agitación comunista en los municipios de Ortega y Villarrica, la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó la región con 50 bombas de napalm. Luego, en 1953, se acogieron a la amnistía ofrecida por el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, después que otros movimientos similares habían depuesto las armas en diferentes regiones del país y cesaba temporalmente la violencia en Colombia. En el centro del Tolima, en los municipios de Rovira y Ortega, estaba Teófilo Rojas, alias Chispas. Cuando tenía 12 años, huyó luego de ver el asesinato de familiares y vecinos en el caserío de Guadalito de Rovira. Era el año de 1950. Durante los años de los gobiernos de Laureano Gómez, perteneció a la cuadrilla guerrillera de Leonidas Borja, alias El Lobo. En septiembre de 1952, produjo la muerte de 5 policías que fueron trasladados a Bogotá. Chispas se vio al mando de mucha gente campesina que buscó amparo de las redadas chulavitas en los campos tolimenses.
Entre 1954 y mayo de 1957 operó con las guerrillas en el centro del Tolima. Las cuadrillas que comandaba Chispas operaban en Tolima, Quindío y Valle del Cauca. En el sur del Tolima, donde están los municipios de Chaparral, Río Blanco, Atacó y Planadas, se destacó la actuación de Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro. Allí, donde la mayoría de colonos lloraron la muerte de Gaitán, bautizaron la región como Gaitania. Buena parte de la actividad guerrillera de Charro Negro era apoyada con recursos y armas de Gerardo Loaiza, un terrateniente liberal. Luego, Jacobo Prías Alape ingresa al Partido Comunista, pero Loaiza, su patrocinador, apresó a Charro Negro, cuando la dirigencia política liberal dio la orden de romper la alianza con los comunistas por considerar que defendían una ideología peligrosa que atentaba contra la libertad. Justo cuando lo iban a fusilar, llegó el sobrino de Loaiza, conocido con el alias de Tiro Fijo, y lo rescató a plomo. Charro Negro, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Colombia, participó como delegado del Movimiento Agrario de Marquetalia en el Congreso de ese año, y los camaradas del partido le dieron la que él consideró la mejor noticia de su vida: se iría a la Unión Soviética con otros campesinos comunistas a estudiar. Guadalupe Salcedo, nacido en la vereda Los Chorros, jurisdicción de Tame, estudió en Arauquita y trabajó en los hatos ganaderos, en donde aprendió las faenas de la llanura. Cuando en el llano no se soportaba más la persecución y la violencia partidista, comenzó a estructurarse un movimiento insurgente que hoy se recuerda como las guerrillas del llano. Guadalupe fue su comandante y estratega. Las guerrillas que comandó Guadalupe Salcedo, proveniente de Tame, mostraron gran capacidad organizativa, fortalecimiento regional y apoyo popular, con los congresos guerrilleros y las denominadas leyes del llano, contando incluso con la complicidad ambigua de la Dirección Liberal Nacional. La primera ley de septiembre de 1952 y la segunda ley de junio de 1953 apuntaban a una reorganización de la población según pautas de autonomía regional. La fama de Guadalupe Salcedo provino de las exitosas operaciones que emprendió a mediados de 1952. En Orocués, Casanare, en junio del 52, atacó por sorpresa el campo de aviación que estaba guarnecido por el Ejército Nacional y dio de baja a 15 soldados. Pocos días después, una columna guerrillera de 150 llaneros, el comando Riqueiro Perdomo, al mando de uno de sus lugartenientes, el comandante Alberto Hoyos, cruzó el río Meta e incursionó en su margen derecha, a unos 100 kilómetros de Puerto López. Tras varios días sin contacto alguno con las tropas del gobierno, el 12 de julio en el sitio conocido como El Turpial, a orillas del río Meta, las fuerzas rebeldes sorprendieron a una columna de 100 soldados que regresaban a bordo de 6 camiones a su base a Puerto López. Los guerrilleros improvisaron una emboscada y atacaron y se lanzaron entonces al asalto de las improvisadas posiciones enemigas. Luego de una breve lucha cuerpo a cuerpo, los subversivos destrozaron las formaciones gubernamentales y estos, en retirada, trataron de refugiarse en una mata de monte. No obstante, allí los esperaban ocultos otro grupo de guerrilleros. El resultado para el ejército fue desastroso. 2 oficiales, 12 suboficiales y 82 soldados resultaron muertos, mientras que solo 4 uniformados salieron ilesos. Ha sido el mayor golpe dado a las tropas del gobierno desde la Guerra de los 1000 días, superando incluso acciones de las FARC en los años 90. En definitiva, ante la incapacidad del Partido Liberal de contener la violencia mediante la resistencia civil, en forma espontánea y en múltiples regiones a la vez, se da paso a los inicios de la resistencia armada campesina. Los bandoleros que analizamos en este video y otros más que quedaron por fuera hacen parte de este fenómeno. Y este hace parte de los inicios de la lucha guerrillera que a partir de los años 60 configuraron el conflicto armado colombiano. Esta y muchas historias de la época de la violencia y del conflicto armado colombiano las encontrarás en este tu canal de historia.
No olvides darle like y compartir, asimismo observar los otros videos sobre conflicto armado y violencia para que aprendas de historia de Colombia con nosotros.